Bueno, vamos directamente al diálogo que estableceremos justamente con un analista económico, un hombre que conoce mucho de lo que está pasando a nivel local e internacional en materia económica. Le doy la bienvenida al doctor Pablo Corblum. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por estar acompañándonos. ¿Cómo va eso? ¿Todo en ¿Qué, orden? qué tal? Buenos días, ¿cómo Bien, están? bien, 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 un gustazo, Pablo. Gracias por estar compartiendo estos minutos con nosotros. Hacía bastante tiempo que no charlábamos contigo, así que bueno, te agradezco esta gentileza que has tenido porque sé que estás con mucha actividad, con muchos compromisos y para nosotros es realmente interesante poder conocer y tener tu visión de ver cómo estás analizando lo que está aconteciendo en la República Argentina en estos tiempos difíciles que estamos transitando, ¿no? Sí, ¿qué tal? La verdad que es un momento complicado, es muy difícil digamos, poder trabajar, digamos, poder hacer un análisis con una inflación del 100% Claro. anual, digo, ¿no? Ujú. Nada, estamos viendo, digamos, las peores miserias, como se diría, digamos, de lo que sería un gobierno tratando de, digamos, después de, no vamos a hablar del pasado ni todo lo que se hizo, digamos, vamos a hablar del Claro. presente, Sí. tratando de terminar el año, mejor dicho, terminar el mandato lo mejor posible, tratando de, como ha sido siempre a lo largo de la historia de Argentina, conseguir los dólares suficientes para tener un tipo de cambio más o menos estabilizado y que ello no se traduce en un aumento de precios. Vamos a ver si lo logran y en el medio de esto, estos tironeos permanentes con los grupos concentrados de interés, con el escenario, digamos, también interno que tiene que ver un poco con, digamos, cómo los diversos actores están jugando y se están reacomodando para perder lo menos posible algunos y otros sacar tajada, ¿no? Y en esto se ve, sobre todo, se ve claramente estos contextos inflacionarios. Este escenario que tenemos que es muy preocupante para el conjunto de la sociedad, aquellos que están conscientes, porque también sabemos que hay un sector que no analiza estas cosas, ¿no? Si bien le está afectando el bolsillo a todos los argentinos, evidentemente hay un sector privilegiado que tiene una pequeña salida que va encontrando alguna herramienta para poder manteniendo su estructura, pero la gran mayoría sabemos que está en una situación de agonía, ¿no? Lo que está planteándose a nivel de industrialización y teniendo en cuenta también lo que se avecina para la próxima cosecha del 2023, que vamos a tener un verano medio complicado. ¿Cómo queda parada la Argentina, Paulo, con justamente esta faltante de posibilidades de industrialización, de mejorar la calidad productiva de la Argentina y que las empresas, las pymes, los pequeños comerciantes tengan un pequeño desahogo para poder sostener sus estructuras? Mira, yo creo lo siguiente, Pedro, A y ver. esto ha pasado. Viste que en la economía mucho tiene que ver las expectativas. Y Ajá. me parece que es fundamental y esto creo que está dando el gobierno, si se logra bajar la inercia inflacionaria, digamos, por lo menos a la mitad, como dice el ministro de Economía, 3% mensual desde el mes que viene, desde el año que viene, Sí, que ya son pocos meses, ¿no? Del mes claro. de marzo, Sí, sí. lo que va a generar son expectativas positivas y los actores económicos, más allá de la dependencia que tenemos del campo, sino el resto de los actores, va a haber, digamos, en el cual se va a tranquilizar, la demanda de dólares va a disminuir, dólares para atesorar o dólares Ajá. para, digamos, para lo que sigue. Sí. Digamos, va a haber esta menor demanda de dólares va a hacer que los que realmente lo necesiten la utilicen para poder importar insumos que son claves para la producción, porque en esta parálisis que tenemos, Ajá. digamos, en este escenario es un escenario de parálisis para el que quiere innovar en algo que tenga que ver con producción local que pueda sustituir importaciones, ¿no? Sí. Esto en Ujú. términos industriales. Entonces, se trata de buscar, digamos, permanentemente en este país, y esto a veces es el error, en el campo que ha sido históricamente, ahora en las Sí. industrias de alta tecnología, Ujú. digamos, esa salida digamos, desesperada para la búsqueda de dólares, y no se pueden sentar las bases. ¿Pero por qué? Porque vivimos transitando en un lodo permanente. Digo, yo soy un empresario pyme y estoy temblando de no poder importar insumos por no tener los dólares, por no ser unos privilegiados de los que el gobierno le da subsidio, o soy un empresario pyme en el cual tengo miedo de cómo va a derivar un escenario de paritaria si está en el marco dentro de lo que está en el marco de la legalidad, ¿no? Sí, sí. En el cual Ujú. me exceda mi capacidad de pago. Entonces, si estoy pensando en eso, no estoy pensando en lo otro. Si yo pudiera bajar la inflación y poder dar cierta estabilidad, es como que todo se va acomodando. Es Ujú. como estar
digamos, para explicar a la gente, digamos, de a pie, es como estar probablemente en un barco a la deriva, un buque que tiene oleaje de la Tal cual, Antártida de claro. 10 metros. Ujú. En ese sentido, nunca uno puede estar tranquilo para pensar un Claro. futuro, proyectar un futuro serio. Bueno, y esto es No, lo que porque está pasando en la las minería. olas te van arrastrando de un lado para otro, que es justamente lo que plantean los empresarios. No saben dónde están parados y con qué le van a salir mañana, ¿no? Y teniendo en Ujú. cuenta esto que vos planteás, que es fundamental, no pudiendo justamente contar con las materias primas adecuadas, con valores que sean razonables para seguir manteniendo los mercados comerciales actuales, evidentemente se le dificulta bastante. ¿Vos crees de que eso el gobierno lo está analizando como para ver cómo logra una apertura y descomprime esta tremenda presión que tienen los industriales del faltante fundamental de materia prima, como para poder hacer números y realmente tener una idea de qué posibilidades tiene justamente de lograr la compra, la adquisición de esa materia prima fundamental, porque no se da solamente en el campo industrial, se da en el tema tecnológico, se da inclusive en el tema, digamos, de salubridad con el faltante de muchos elementos, de mucha materia prima que ya se está notando en el mercado, donde hay un alto faltante de materia prima específica, pero también de medicamentos, por ejemplo, o de algunas herramientas tecnológicas que son fundamentales para el funcionamiento, repuestos, etcétera, ¿no? Vos fíjate que es interesante lo que decís porque no solo tiene que ver, digamos, con este faltante para el consumo básico, sino que el gobierno, digamos, a ver, a veces es difícil explicitarlo, ¿no? Uno dice, Ajá. no, los monopolios formales de precio no existen, grandes empresas, Sí, no todas las empresas pueden formar precios, sobre todo claro. las pymes, y pueden salir, surfear estas olas y poder salir indebles, ¿no? La mayor parte de las empresas no, son pocas las que tienen. Y si vos te pones a ver, el gobierno, digamos, las medidas que toma está tratando de atacar o acordar, mejor dicho, más que atacar, consensuar con esas grandes empresas para que, por ejemplo, liquiden dólares, o mismo este acuerdo que hizo el ministro de Economía en Estados Unidos para Sí, facilitar la información financiera, ver de dónde viene la plata de los argentinos, los cientos de millones de dólares, que no es de todos los argentinos, sino es un puñado argentino, claro. porque saben que ahí está el meollo de la cuestión. También los Ujú. créditos que ahora se pidió al BID. Ahí te das cuenta que en la falta, digamos, el gobierno entiende, es difícil explicitarlo porque sería, digamos, a ver, ¿cómo voy a decir? Sería aceptar una situación que a muchos, si la comprendían, les indignaría, pero esta es la realidad. Entonces, volvemos a lo mismo. Creo que atacando el problema de fondo, creo que el gobierno lo Ujú. tiene claro, digamos, va a poder solucionar, va a poder acomodar el resto de las variables, digamos, porque es una realidad, porque bueno, mira, te doy un ejemplo, el tema de los neumáticos. Este problema sindical que Y hubo con sí. el tema de los neumáticos, Ujú. no había neumáticos porque el sindicato pedía un aumento que no se lo daba, una pelea muy fuerte con el sindicato logró su paritaria, explicándole las ganancias extraordinarias, los beneficios extraordinarios empresariales, pero en el medio miles de argentinos se quedaban sin poder comprar neumáticos Claro. necesarios para circular, que son para la vida, Ujú. en algo tan chico como eso. Entonces, para cerrar el tema, creo que se tiene, digamos, es difícil explicitarlo, como diría un expresidente, si yo decía lo que iba a hacer o explicaba bien lo que no Totalmente, hubiera claro. ganado, Así y es. me parece que ahí está el tema. El tema Ajá. es el de siempre, para que se entiende, la falta de dólares, la estabilización del tipo de cambio y poder dar tranquilidad a un escenario, más que hacer un gran programa macroeconómico, un escenario de estabilidad. Y con eso sería más que suficiente. Claro. O sea, como que el meollo de la cuestión pasa por otro lado, ¿no? O sea, este tema de tal vez la desconfianza que tienen algunos industriales que arrastran al resto de los pequeños o las pymes que están dependiendo justamente de la adquisición de esa materia prima tan elemental, producto de algún tipo de especulación. ¿Puede ser por ese lado que viene la cosa, Pablo? Está el tema de los monopolios formales de precio, Sí. pero digamos que yo creo que es central. Muchos Ajá. colegas dicen que no, yo creo que es Mm. central y los hechos lo muestran, digamos, ¿no? Digamos, Ajá. quiénes son los que tienen la plata o los generadores de divisas, Sí. y que ponen los precios. Pero más allá de eso, tampoco hay que demonizarlos y por los otros son empresarios que hacen sus negocios Lógico, sí, y, tienen y que son, cuidar y sus son políticos capitales. que hacen mala praxis de política económica Ahí también, está, los que toman deuda, etcétera, claro. etcétera, digamos. Porque Eh, eso es lo que genera tal vez, por lo menos lo que me comentaban muchos industriales, estuve recorriendo en los últimos días algunos parques industriales y la gran preocupación que tienen los dueños de las empresas, de las pymes, es eso, ¿no? La inestabilidad o la falta de un programa que les permita tener cierto tipo de confianza como para volver a reinvertir en el país.
volver a traer sus capitales y no estar justamente a la deriva pensando qué es lo que va a pasar mañana. No hay programas y no hay una definición de parte del gobierno de la Argentina que le dé claridad. O sea, ya han vivido y transitado situaciones bastante complejas, que dicen una cosa, después hacen otra, ¿viste? El freno esto del otorgamiento de la liberación de dólares para comprar materia prima, evidentemente algún sector lo ha preocupado mucho, ¿no? O sea, yo te transmito lo que me comentan cuando dialogo con los gerentes, con los dueños de las compañías, cuando hago las recorridas habitualmente, y eso es lo que fundamentalmente noto que los tiene preocupados. Están como desencajados porque no saben realmente si lo que dice el gobierno después lo lleva a la práctica, ¿no? A ver, es muy interesante lo que decís, por eso te digo, es fundamental la estabilidad macroeconómica Claro. para la estabilidad macroeconómica para poder, digamos, que el empresario, digamos, encuentre su norte y su tranquilidad. Tal cual. Claro. Después podemos hablar de la, entre comillas, lucha de clases, entre Sí. quién se llama una porción de la torta más grande, si el trabajador o el empresario, que Ajá. pasa en todos los países del mundo. Pero lo que Sí. no pasa en todos los países del mundo es esta previsibilidad que busca el empresario. Y creo que a eso vamos. Los empresarios, Y sí. digamos, también quieren sacar su tajada, pero si uno les muestra firmeza, les muestra calidad institucional, les muestra seriedad, y le decís, estás ganando mucho, o este va a ser el sendero, yo creo que el empresario va Sí, a, lo va a en ese entender, caso, claro. va a entender Ahí y decir, está. sí, bueno, voy a ceder un poco. El tema es si uno vive en permanente cocoliche, en un gobierno no genera previsibilidad, o no lo ve estable, o no lo ve maduro, o no lo ve institucionalmente sólido, dice, y yo tengo que sacar la plata, digamos, como sea. Tengo que ir por las ventanillas del Estado y sacar Sí. la tajada más grande, pues no sé qué puede pasar, o porque voy a aprovechar esta situación, porque acá puedo ver que el gobierno tambalea y puede ceder ante un pedido extraordinario mío. Ahora, eso es Ahí está como el que no tema. hay, digamos, un organigrama establecido que permita justamente darle credibilidad al industrial, ¿no? Por eso entonces se da esta cuestión del desmanejo, lo lleva por lo menos a un sector productivo a empezar a especular con eso, en vez de estar pensando cómo va a ampliar la productividad, la reduce para no meterse en un callejón sin salida. Exactamente, exactamente. Eh, Ahí está la cuestión. Es una discusión filosófica al final del día, si se quiere, Ujú. pero en términos teóricos, digamos, termina siendo una cuestión de política económica fundamental para ver cómo se conduce los destinos del Estado. Y yo siempre digo lo mismo. Veamos los ejemplos, A digamos, ver, que cada país tiene su especificidad, eso se entiende. Pero sí. si uno ve en general los términos de cuáles son los países que han tenido mayor virtuosidad a la hora Ujú. de conducir la macroeconomía y que eso derrame en un bienestar socioeconómico, tiene que ver con estabilidad y crecimiento macroeconómico, digamos, que le muestre al empresario, digamos, y al trabajador, que todo se puede llevar un poco de la torta y si todos trabajan en conjunto y se hacen las cosas bien, hay un beneficio conjunto. Por supuesto hay factores exógenos, como puede ser la guerra, el tema del petróleo, Sí. los precios de los alimentos, lo que sea, pero digo, eso si la institucionalidad es sólida, se termina encauzando. Después están las pujas distributivas sistémicas que son lógicas, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Ahora, teniendo en cuenta que están por ingresar unos cuantos millones de dólares, lo que otorga el BID, esta guiñada de ojo que le hizo el Fondo Monetario Internacional a Sergio Massa en las últimas horas, ¿eso puede descomprimir un poco la plaza con relación justamente a las variables del dólar y de alguna manera inyectar algún aliciente como para que los empresarios se animen y se comprometan junto al gobierno a establecer normas de productividad razonables que pueda llegar cierta línea de productos, específicamente los relacionados con la canasta básica familiar, para que se estabilicen los precios, porque si no es una locura, ¿viste? Esto es imposible de sostener. Yo Teniendo creo que los sí, magros sí. ingresos de la cuestión laboral, los sueldos que son tan bajos y que muchas empresas tampoco no lo pueden sostener, porque al no haber productividad le disminuye también el ingreso de capitales y no se puede establecer un sistema de equilibrio entre una cosa y la otra. ¿Cómo tendría que actuar o de qué manera crees vos que se le podría buscar la forma de transparentar para normalizar esta situación permanente que tiene la Argentina en los desfasajes que hay entre lo que ingresa y lo que tiene que salir? A ver, el tema es así, vamos por parte. El tema, digamos, si vamos a la parte más baja de la cadena, digamos, Sí. la parte, digamos, de lo más débil de la cadena, Ujú. como se dice, digamos,
Si el trabajador tiene que luchar, digamos, por una mejor calidad de vida, en un escenario de 100% de inflación, lo único que quiere, lo primero, ya perdió. Porque lo Claro, único que quiere es que perder lo menos posible y sí, en un escenario donde, como dice, los precios suben por el ascensor y los salarios por las escaleras. así es. Entonces, en ese sentido, digamos, lo mejor que le puede pasar al trabajador en la dinámica sistémica es que, volvemos a lo mismo, que la macro esté estable, digamos, Ujú, para poder generar con esa estabilidad poder una discusión razonable en términos de salarios y productividad. Digamos, yo produzco tanto, yo colaboro con tanto y demás. ujú. Volvemos a lo mismo, la búsqueda del gobierno macro, digamos, la Sí, búsqueda de los dólares y los préstamos a nivel internacional, y la posibilidad de una negociación con el campo para que liquide un dólar preferencial, tiene que ver con esto, con la estabilidad macroeconómica, para ajá, poder después, digamos, bajar también las expectativas salariales, digamos, que son lógicas, pero que le hacen al gobierno tener una política monetaria laxa, que necesita imprimir para poder seguir la carrera inflacionaria, la inercia y ajá, la puja distributiva, y así la inflación no termina de bajar, una dinámica digamos, de una espiral precio-salario, como se dice en economía, que no termina nunca en este sentido. Entonces hay que cortarla de algún modo. ¿Y cómo se corta esto? Justamente diciendo, bueno, medidas fuertes que puedan estabilizar la macro. ¿Cómo se estabiliza la macro en la Argentina? Con dólares. O sea, ujú, cada país tiene su dilema. Este es el dilema de nuestro país histórico. sí, Bueno, después de ahí, el trabajo es quirúrgico de arriba hacia abajo, de la cadena hacia abajo. Cómo se planta uno ante el empresariado y cómo puede después negociar para tener salarios razonables que también beneficien a la mayor parte de los empresarios que viven del consumo interno en este país, seamos sinceros. Entonces, es lo que hay que lograr. Yo creo que lo está intentando, o sea, se ujú, está intentando hacer. El éxito no se ve hasta el momento, pero bueno, nada, es una cuestión de que hay que ver las pujas de poderes y en algún momento hay que ceder un poco, y esto estuvo en el último coloquio, creo, de Empresarial de Mar del y sí, Plata, lo se plantearon, habló un sí, poco sí, de sí, ceder ujú, cierta claro, rentabilidad ujú, y frenar un poco con la lógica digamos, del golpe a golpe. sí. Bueno, veremos cómo sigue. Ujú. Está mucho en eso para mí. Si hay posibilidad de reacomodar esta situación y si se establece un diálogo sincero y concreto, ¿no? Porque ya lo Ujú. hemos experimentado esto, el gobierno anterior de Mauricio Macri no logró revertir justamente y reposicionar un alternativo para incrementar la productividad. Se generaron varios cuellos de botella, ya todo el mundo lo sabe. ¿Podrá el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner mover esa situación, ya que el tratamiento que está generando Massa, el superministro, le ha permitido contar con un pequeño aval, porque lógicamente no les quedaba otra alternativa al Fondo Monetario y a los organismos internacionales que tienen los ojos puestos en la Argentina, a ver cómo se reacomoda la cuestión socioeconómica y cómo se incrementa la productividad. En esta coyuntura que estamos atravesando y con un año electoral que va a ser duro porque va a haber justamente una puja, ya lo acabamos de ver en las últimas horas, lo que ha pasado en el propio Parlamento de la Argentina. ¿Crees de que están dadas las condiciones para dar confianza y establecer un sistema que sea más o menos viable en los próximos tiempos? A ver, acá tenemos un problema que tiene que ver, que están viviendo varios países del mundo. Si vemos al Reino Unido, que tuvo varios Sí. primeros ministros en pocos meses, Ujú, digamos, cómo se desafían los diversos gobiernos parlamentaristas a lo largo de ancho planeta, los cambios de color político, que ujú, tienen mucho que ver también, no con un cambio ideológico de una sociedad que está más desideologizada, sino que tiene que ver también con eh, justamente esta decepción que hay con los gobiernos de turno, ¿no? Sea el color político que sea, por no dar sí. respuesta. Ajá, En ese marco, la Argentina no está exento, digamos, de esa situación, sí. donde la política siempre jugó un rol fundamental. Si uno me pregunta, digamos, y esto es una apreciación personal, no sé si te la verdad, digamos, faltan 8 meses, 9 para las elecciones. Es muy difícil en un país digamos, que poder encontrar estos acuerdos en un momento que sabemos que los años de elecciones son de políticas expansivas, Ujú, de aumentar el gasto, de llegar con el avión por lo menos planeado sí. estable. Ujú, Eh, Nada, me parece que acá tenemos un tema complicado que tiene que ver con las elecciones. Y me parece ajá, que ahí está el punto de acuerdo y va a tener que ver mucho también cómo a quién apoyan, digamos, estos grupos de poder, estos grupos de interés de los candidatos, ¿no? ¿Quién le muestra de aquí en más, sobre todo a partir de febrero o marzo, ya estamos a la vuelta de la esquina, sí. quién le muestra mayor
previsibilidad y, digamos, factibilidad de rentabilidad Claro. para sus negocios. O sea, que le genere confianza como para liberar un poco las tensiones que hay, ¿no? O sea, decir, bueno, Exactamente, y empieza podemos lo que sería reacomodarlo. la rosca política, Sí. digamos, y con los grupos de poder para ver quién, digamos, a quién van a apoyar y los lobbies y demás. Y me parece que a esta altura el partido tiene que ver con eso. O sea, lamentablemente se maneja mucho el mundo así, pero la Argentina ha sido así. Si lo ve, los años de gobierno, de los últimos años de gobierno, del 2019, digamos, y todas las elecciones 2015, etcétera, etcétera, los últimos años ha sido de mucha presión política, mediática y mucha rosca para ver para definir el candidato y ver quién le va a dar mayores beneficios a cada uno de los grupos, ¿no? Sí, hay como un planteo, es lo que se dice a puertas cerradas, de la Asociación de Empresarios de la Argentina, que tienen una posición y las pymes tienen otra diferente porque plantean justamente la tremenda presión diferenciadora impositiva que se da en la plaza en la Argentina, ¿no? Que eso les complica también la posibilidad de incrementar la producción, que les ha conformado un cuello de botella en materia económica y que impositivamente de alguna manera en estas condiciones la Argentina no es viable en materia de industrialización y productividad, de generar, digamos, una continuidad, una rueda que sea programada adecuadamente. ¿Eso va a incidir, pensás vos, en esta también disputa interna que sea? Porque hay, de alguna manera, como se da en el sector político, en el sector económico y de la industrialización, de la productividad, también una puja interna, ¿no? Que los más chicos tienen que pagar prácticamente muchas veces lo mismo que pagan las grandes empresas. ¿Eso se Ujú. puede llegar a descomprimir, crees? ¿Pensará Massa Mira, en a estos mí, Pedro, me planteos que parece están que realizando? sí, me parece que lamentablemente, ¿no? No sé si va a ser lo definitorio a la hora de estas elecciones, porque se puede sacar una mejora coyuntural, algún Ajá, subsidio, alguna quita de arancel sí. puntual, pero el empresario argentino sabe que está acostumbrado y sabe que la dinámica le está pidiendo, pues si uno ve los últimos 20 años, 30 años, ve que los impuestos por lo menos no han disminuido. Por ahí a veces no han aumentado, pero no han Sí. disminuido. Ajá, Entonces, es como está acostumbrado a buscar otros vehículos, ¿no? Otras colectoras para salir por ese tema. sí. Por lo tanto, no creo que se haga mucha ilusión de que va a haber un cambio 180 grados a la hora de simplificar el sistema impositivo y demás, Sí. sino más bien me parece, bueno, nada, en estos juegos, sobre todo en la elección, mucho no va a cambiar. Los Ujú. impuestos se necesita, digamos, recaudar más para gastar más. Por lo tanto, me parece que en este sentido, mucho para el corto plazo no hay No para hay. esperar. Y el empresario tampoco creo que se ilusiona con un cambio de corto plazo para lo que viene. Me parece que va a ser igual y no mucho más. Y dice, bueno, vamos a ir con nuestro mecanismo de negociación por ese Ujú. lado, ¿no? Lo que justamente yo te comentaba, muchos me dicen, por lo menos en las charlas que tuve en los últimos días, de que eso les ha provocado un ahogo financiero bastante grande y que, bueno, lógicamente prefieren seguir sosteniendo los pagos al personal antes de hacer los pagos impositivos respectivos. Eso también nos va a generar un problema que va a llegar un momento que se van a encontrar con un cuello de botella y no saben de dónde sacar el dinero para justamente hacer los aportes impositivos, muchas pymes, porque ahí también Sí. es donde está el otro gran problema que me plantearon hace un par de horas algunos empresarios, ¿no? O sea, algunos sectores que realmente han tenido una baja tremenda en las ventas, que no se han podido recomponer luego de la pandemia y que están totalmente endeudados. ¿De qué Ajá. manera puede afectar la continuidad justamente de la productividad en la Argentina si el Estado no le da alguna herramienta complementaria para, digamos, suavizar esta situación? Bueno, ahí está lo que pasa, bueno, y ahí está la operatividad quirúrgica de cada gobierno para tratar con cada sector, con cada industria en particular. Ajá. Ese es el otro punto central, el Clave, meollo de claro. la cuestión acá. Y Ajá. esto es lo que falta cuando hablamos de política de Estado puntuales. Para eso hay un gobierno y se elige y una secretaría de gobierno, de industria, que tiene Ujú, que saber que tal sector se ve también más beneficiado, tal tiene más margen y tal menos. ujú. Lamentablemente, volvemos a lo mismo, suele haber pocas políticas diferenciadoras, hay, pero a veces son, digamos, son, a ver, más paliativas Ujú. que realmente, digamos, estructurales. Eso es la verdad, según la presión del momento y según la capacidad que tiene. Me parece que ahí tenemos un tema más complejo, volvemos a lo mismo, más complejo que en un año electoral donde se Sí. generalice, donde se da beneficios colectivos, justamente para sacar un provecho por las elecciones, no es lo que se va a ver y se va a dejar que cada barco pueda navegar
como pueda, llegar Sí. a las costas lo mejor posible. Me Ajá. parece no haber políticas puntuales justamente en un año electoral. Claro. ¿Y cómo ves el tema justamente de las variables económicas con respecto al tema del dólar? Viste que también eso preocupa, se está hablando de un dólar de 400 mangos en el mes de diciembre, cuando ahora ha bajado en estos días. Esas variables tan bruscas que hay, ¿pueden incidir justamente en el reacomodamiento de la economía en el Lo que se ve es 2023? un reacomodamiento de precios que se ha visto en los Ujú. últimos días. Para el que camina en la calle se ve que ha Sí. habido aumentos, digamos, del Tremendos, 10%, claro. 15%, que tiene que ver un poco con el reacomodamiento del dólar blue y el dólar oficial que Sí. arrastra el dólar blue, ¿no? Ujú. Digamos, ¿no? Que a su vez que es el dólar Qatar Sí. y todo lo demás. Sí, 16, 17 opciones Hay una, tenés ahí, claro. sí, sí, no creo que esté 400, no creo Tema. que se mueva mucho más de acá a fin de año, ya termina el año. Ajá. Eh, pero sí hubo un retraso del dólar blue, si se quiere, un retraso comercial por una devaluación imperceptible para el ciudadano de a pie, pero de 1 o 2 pesos cada 2 o 3 días Claro. durante los últimos 6 meses del dólar oficial, Ujú. no el dólar blue, sino el oficial, eh, por ahí un poquito más. Entonces, digamos, digamos, que va siguiendo, digamos, hay una lógica de seguir los precios a la inflación para que la economía no pierda competitividad, digamos, ¿no? Ujú. Eh, Ahora la pregunta es, digamos, ¿cómo parar la inflación para que el dólar no se deje de devaluar Ahí y a está. su vez los precios no sigan creciendo? Bueno, Ujú. ahí estamos, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Ujú. El gobierno sabe que, digamos, lo más importante ahora es bajar la inflación y mientras se baje no se va, y no desmedrar la situación, ¿no? Que no se desmadre todo. Por eso la difícil negociación con los, con los grupos que tienen planes sociales y demás. Y ahí, bueno, digamos, cómo llegar a una política fiscal y monetaria sustentable con acuerdo con el FMI y otros organismos internacionales que prestan la plata y con una dinámica de quienes tienen poder de proveer dólares que los provean lo más cuantiosamente posible para poder mantener el dólar estable. ¿El Estado va a poder descomprimir esa situación, Pablo? ¿Vos crees que hay, digamos, una posibilidad de bajar las tensiones como para que justamente empiece la maquinaria productiva a funcionar en los próximos meses? ¿O vamos a tener un año bastante parejo en ese sentido, que no va a haber demasiados cambios? La verdad que con una inflación del 100%, no, digamos, evidentemente las paritarias y otros mecanismos algún efecto tuvieron y ese es un país también que bastante, más allá de las protestas y demás, bastante generoso, digamos. Sí. Imagínense otro país un poquito más, digamos, ¿no? Con instituciones más sólidas, más fuertes, empezar una inflación de 100% anual. Eh, yo creo que hay que pasar el fin de año y hay que ver cómo, digamos, que creo que siempre un gobierno periodista se le hace más fácil, ¿no? Pasar diciembre, Claro, para reacomodar un eh, poco la situación luego, para ¿no? acomodar un poco la situación y Claro. después sí ver febrero, marzo, cómo se puede llegar, digamos, a fin de año, de la mejor manera posible para las próximas elecciones, va, a octubre, que es el año que viene. Claro. O sea que vamos a tener una temporada de verano bastante caliente y después el resto de los meses hay que ir viendo cómo se va reacomodando la situación, de acuerdo un Es, poco al olfato que vaya teniendo también el gobierno, ¿no? A ver cómo va Exactamente, descomprimiendo la exactamente. La situación. dinámica que se hace, porque aparte de Pedro está el tema de, ya están empiezan a mostrarse los Claro. candidatos, Y sí. empieza a ver como cosas, cuáles las encuestas que dicen vamos para este lado, más para el otro lado, qué posibilidades hay de una elección de oficialismo, qué posibilidades hay que la oposición, quién de la oposición va a gobernar, entonces esto cambia todo mucho el humor social, entonces Seguro. va a estar movido el año que viene. Gracias, Pablo, como siempre, te mando un gran abrazo y a ver si bueno podemos en algún otro momento ampliar, que hay un montón de temas, pero bueno, por lo menos las cosas puntuales y básicas la pudiste un poco comunicar y darnos un poquito más de claridad a las dudas tremendas que hay en este momento. Te Gracias. agradezco, Pedro, y déjame antes de despedirme, creo Dime. que ya te lo he comentado, pero he sacado un libro hace unos meses, una Sí. novela distópica Ajá. de economía y política ambiental en Argentina a finales Bien. de este siglo, Ajá. La equilibrista que llegó del espacio. Sí. Y hay que ser equilibrista en serio en este país, ¿no? O Hay sea, que ahí ser, sí, sí, tuviste una novela una gran ambientada tarea. Ajá. de temas de geopolítica y geonomía, Sí. con mucho tema social. ¿Qué tocas? Y ¿Qué tocas puntualmente? Porque justamente muchos empresarios o los gerentes de las compañías o la gente común quiere interiorizarse de estas cosas, ¿no? Porque realmente hay que ser mucho equilibrio y tener bastante olfato en la Argentina, que un poco estamos acostumbrados. Pero específicamente en tu libro, ¿qué es lo que más explicás como para tratar de liberar y de transitar lo mejor que se pueda la situación, digamos, en la Argentina?
Mira, es una novela mientras, Ajá. digamos, futurista, digamos, ¿no? Sí, ajá, Pero hay algo que, digamos, viste cómo es la distopía, el futuro sí, distópico, ujú, lamentablemente lo tenemos más a la orden del día, parece más el presente que el futuro. claro, Lo que se ve mucho es justamente el rol de un estado, los estados totalitarios ajá, y quienes tienen el poder y quienes luchan por cambiar las cosas. sí, Y se muestra un poco de toda una realidad, digamos, en un mundo distópico donde se ve más agobiante, ajá, pero se ve un poquito de todo esto, ¿no? Digamos, de cómo, digamos, la falta digamos, de democracia en el sentido sí. bueno, de democracia de todo tipo, de lograr no desde el voto, sino desde la igualdad de Ahí está la cosa, posicionamientos claro. ante Ujú, todo, digamos, ujú, ¿no? Desde el ciudadano ante el Estado o entre una clase social y otra, o quien detenta un poder y la riqueza ujú. y el que no lo detenta, y en el medio está todo eso. Entonces, nada, una novela Tiene mucho que es ver con lo que llevable, vivimos, llevadera ¿no? para leer, Claro, el que le gusta el género distópico, de sí. futurista, Ujú, digamos, creo que la va a pasar bien. Aparte hay ujú, temas sociales, tiene que ver un poquito con cómo hay un tema de familia, digamos, no ajá. es solamente política y economía. Así que bueno, al que Claro, le porque guste, ojalá que... incide todo en la calidad de vida que tienen los ciudadanos de alguna manera. Esta Sí, economía que está trastocada nos va impidiendo disfrutar de la vida como debería serlo, ¿no? O sea, estamos acorralados justamente con los problemas permanentes de devaluación, aumento de precios, monedas que suben, que bajan, toda esta parafernalia de cosas que tiene que padecer la sociedad, ¿no? Mm, exactamente. Y bueno, y un poco va eso, que es que la lectura siempre ayuda a abrir los ojos, ¿no? ujú. También es importante, sobre Seguro, todo sí. la novela no liviana, sino Ujú. que desafía, que hace reflexionar, y bueno, esa es la idea del equilibista que llegó del espacio. Genial. Ya están Así las que te agradezco librerías, mucho. ya está circulando en las librerías hace bastante Ya están tiempo, ¿no? librerías, Ajá. la pueden Bien, Jenny, está en la más bien. cúspide, Ajá. y sí, también está en la editorial Maluz de manera digital, se puede conseguir. Y Bien, cualquier cosa, si no, también un correo electrónico personal lo puedo bien. alcanzar, Ajá. pablo.cornblum@gmail.com. Con mucho Genial. gusto estaremos ahí Bueno, colaborando para el que quiera. bueno. Seguiremos haciendo equilibrio y tratando de consultar justamente tu novela a ver qué nos deja en claro como para poder tener un poco más de ánimos, ¿no? Te agradezco, Pedro, un fuerte Al abrazo. contrario, gracias. Hasta Sí, un gran luego, chau, abrazo y chau. mucho éxito, mucha mar, como dicen por allí, en esta edición de tu libro, El Equilibrista, que realmente tiene muchísimo que ver con lo que estamos transitando. Gracias, Pablo. Un abrazo, gracias. Igualmente, Pablo Cornbro, el doctor justamente especialista en temas económicos, un poco hablando y planteando y dándonos su visión fundamentalmente de cómo está parada la Argentina hoy por hoy, cómo nos tenemos que preparar para un nuevo año que se inicia, que no va a ser fácil, ¿eh? Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.